Ben 10 ha vuelto más sádico, sangriento y tétrico que nunca. Si vives debajo de una piedra y aún no sabes absolutamente nada. Dynaman ha lanzado una línea de cómics, o está lanzando en estos momentos una línea de cómics sobre Ben 10. Este es el regreso oficial del personaje, combinando absolutamente todas sus series en un tono más oscuro, maduro y realista. Pero no estaremos revisando o analizando o viendo los dos números que hasta ahora se han lanzado del cómic, sino que todo esto nos lleva a recordar algo. Obviamente Ben 10, pero también para recordar que Ben 10 tuvo dos películas live action. Y hoy estaremos revisando una de esas. Estaremos recordando la primera película, la primera adaptación live action que se hizo de Ben 10. Estamos hablando de Ben 10, Carrera contra el Tiempo. Película estrenada un 21 de noviembre del 2007, dirigida por Alex Winter y protagonizada por Graham Phillips en el papel del niño del reloj. Veamos si esta película realmente es buena, porque yo tengo un gran recuerdo de esta película. Me acuerdo que la ponía a diario cuando tenía su DVD y obviamente le tengo un gran cariño, pero vamos a ver si realmente es buena o simplemente nos vamos a dejar llevar por la nostalgia. Así que, sin nada más que decir por el momento, comencemos. Es una noche oscura en la ciudad de Bellwood. Vemos a un sujeto aparecer de la nada y destruyendo todo un vecindario. Esto claro, hasta que llega el héroe del vecindario, Ben 10. Amigo, ¿por qué haces tanto ruido? Transformado en fuego. Este alardea un poco y se dispone a patearle el trasero al tipo, pero este llama a sus aliados para enfrentarse a Ben. Y también llega la policía, que no sirve de nada en ningún universo la policía, pero llega. Ben derrota a todos estos encapuchados y se dispone a asesinar al sujeto principal, literalmente matándolo en llamas. Ben se destransforma y llega con Gwen y el abuelo. Tienen una pequeña discusión, pero al final todos se van, ya que Ben empieza la escuela. Y bueno, producción, suélteme ese temón. Después de la intro, vemos a Ben llegar a la escuela, donde molesta a su prima y esta le dice que pues aquí en la escuela solo es un niño normal. No necesito tus notas, querida prima, yo me sé todo. Y así empieza el día de Ben, siendo pues prácticamente un pésimo día para él. Y la llegada a su casillero no mejora, ya que es molestado por sus buleadores, Cash y JT. Y por un incidente justamente en ese momento, Ben es castigado. Ya en su casa, Ben habla con sus padres, los cuales son... Somos Sandra y Carl. raros. En fin, al final Ben se va con su abuelo, con el cual también se queja de que pues no puede presumir que es un héroe, no puede decir que tiene el Omnitrix, y pues el abuelo le dice que es mejor que se aplique en la escuela. Por otro lado, vemos al sujeto del principio. Así es, este está vivo, no está muerto. Vemos a través de una especie de portal que este tipo está trayendo varias naves a la Tierra. Se viene una invasión, y lo único que se obstruye en su plan es Ben. Este por su lado estaba en la escuela donde intentaba encajar y al no conseguirlo vemos que estaba por usar el Omnitrix, pero llega Gwen para impedírselo y se inventan la excusa de que se van a presentar al concurso de talentos como magos. ¿Desde cuándo tenemos un acto? Desde hace 10 segundos. Genial, me encanta ser un niño. Por la tarde Ben va a una cafetería donde se encuentra a un anciano leyendo un periódico sobre los alienígenas que se han visto en el pueblo. Y bueno, llegan los robocones y las chicas de antes a burlarse de él y aquí Ben quiere vengarse, así que decide transformarse en 4 brazos. O bueno, al menos lo intenta. Sí, güey, quería transformarse en 4 brazos para madrearse a los niños. Algún predo es un niño de 10 años, o sea, yo lo comprendo. Así que como materia gris, Ben procede a hacer de la cafetería una especie de cuarto del terror, de que manipula todos los artefactos tecnológicos para que las cosas salgan volando contra todos en la cafetería. Y ahora sí, Ben está satisfecho. Después de esa broma, Ben va con su prima, quien estaba viendo las fotografías que había tomado, y en la foto de Ben vemos que el tipo a quien creyó evaporar está vivo y lo está siguiendo. Ahí llega el abuelo Max y le pregunta si conoce al sujeto. No hay plomero vivo que no lo conozca. Es un Ion, un Chromia. Aquí descubrimos el nombre de nuestro villano, y al parecer es
Ion. Este alienígena fue el primero en ser capturado por los plomeros originales y que estaba detrás de las manos del Armagedón, una máquina que abre las puertas de nuestra dimensión para una guerra alienígena. Así que en ese momento el abuelo lleva a los chicos de paseo. ¿A dónde? A una antigua base de los plomeros, donde al plomero que tenía que estar cuidando a Ion al borde de la muerte, ya que Ion aceleró el tiempo en él. Este nos dice que lo que busca Ion son las manos y a Ben. Pero antes de contarnos el final del plan y obviamente de la película, este se muere. El equipo Tennyson va a la tienda de herramientas, un lugar súper secreto donde guardan las manos, pero vemos que Ion los sigue. Al llegar al lugar de los plomeros, vemos que estos son personas que los niños prácticamente conocen y ven en su día a día. Señora Dalton, señor Hawkins, el cartero, jefe de bomberos Whitington y el director White. Y bueno, llegan a las manos donde los plomeros explican que no se puede destruir la máquina, ya que cada vez que lo han intentado, ocurrió una catástrofe en el mundo. Justo en ese momento, Ion y sus secuaces llegan. Los plomeros luchan contra los secuaces de Ion y este se acerca a las manos para activarla, pero no funciona. Ben por su lado ya se iba a transformar, pero la presencia de Ion hace que el reloj falle y no pueda cambiar. Ion intercepta a Ben e intenta manipular el Omnitrix, pero Ben logra liberarse y es perseguido por Ion, hasta quedar acorralado en un callejón. Ion le explica a Ben que lo necesita para concluir su plan. Verás, soy un prisionero del tiempo. Es mi carrera, pero está por concluir. No dejaré que te quedes con el Omnitrix. Pero antes de que este se acerque a Ben, es salvado por un plomero, que justamente es el viejito que andaba ahí en la cafetería. Aparentemente aquí todos los viejitos son plomeros. Ben llega a su casa y obviamente sus padres estaban preocupados por él, y Ben se cubre con la excusa de que estaba practicando para el concurso de talentos. Ben va a su habitación donde su abuelo pues ya estaba ahí esperándolo. Max le dice que tal vez Ion quiere el Omnitrix para poder activar las manos, así que el abuelo sugiere que Ben salga del pueblo. Pero Ben se resigna, ya que quiere pelear y defender a su familia. Su abuelo acepta con la condición de que los plomeros lo vigilen. No dejaré que te hagan daño, Ben. Y yo nunca dejaré que te lastimen, abuelo. En el espacio, por otro lado, vemos que las naves alienígenas se acercan cada vez más a la Tierra. A la mañana siguiente vemos a Ben encontrarse con su prima para practicar su acto de magia, pero a Ben ya no le interesa hacer esto, por el tema de Ion. Este entra en el gimnasio de la escuela y se encuentra con el director, al cual le dice que si necesita algo, ahí estará él. Y obviamente el resto de los plomeros. Pero justo en ese momento Ion aparece y obviamente tenemos la tercera transformación. Señores y señores, con ustedes, Diamante. Clase de deportes en sesión. Hoy jugaremos a matar al tipo alienígena. Y aquí el segundo round entre estos dos. Pelea la cual no dura mucho, creo que entre 1 minuto y medio o 2. ¿Por qué? Porque los dos se ven obligados a esconderse ya que activaron la alarma de incendios y los alumnos se dirigen hacia ellos. Después de esto, Gwen encuentra a Ben y ambos están afuera de la escuela esperando al abuelo. Llega y regaña a Ben por haber enfrentado a Ion solo. Cuando ya se iban a ir, el camper del abuelo e Ion aparece con sus secuaces para atrapar al equipo Tennyson. Y pues estos lamentablemente están solos, ya que los plomeros han sido encerrados por Ion justamente en un cuarto de la tienda de herramientas. Ben despierta y está junto con Max y Gwen. Los tres están colgados frente a las manos. Ion nos cuenta que viene de una raza de guerreros que controlaba los elementos. Revela que Ben es la razón por la cual vino a la Tierra hace 200 años. Estaba buscándote, Benjamin, el niño con el Omnitrix. Y esto su abuelo ya lo sabía. Ion va a transformar a Ben en Ion, o sea, en él. Esto para que él pueda activar las manos del Armagedón, abrir las puertas de su dimensión para que la raza de Ion pueda colonizar la Tierra. Así que, sin muchas opciones y literalmente contra la pared, Ion transforma a Ben. Ben se ha transformado en una versión más joven de Ion y así este activa las manos, dejando entrar a las naves a la Tierra. Gwen logra liberar al abuelo y a ella misma para poder neutralizar a Ben. Esto, claro, lo hace el abuelo, mientras Gwen escapa. Por otro lado, el director libera a los plomeros encerrados para poder ayudar en la pelea. El abuelo Max, por su lado, intenta apagar la máquina, tal vez sacrificándose en el proceso. Gwen regresa y le reclama a su primo por haber sido un tonto, aunque bueno, él no tenga prácticamente mucho de culpa en esto. Gwen le da un discurso bastante conmovedor a Ben. Básicamente le dice que lo quiere, aunque bueno, en la película le dice otra cosa. Y te amo, Ben Tennyson, porque eres un héroe. Y nunca te has dado por vencido en tu vida. Pero Ben no reacciona. Los plomeros llegan a ayudar. Pero pues mucha ayuda no es que ofrezcan. Gwen por su lado logra hacer despertar a Ben y este acaba con los secuaces de Ion. Ben está de regreso y este se destransforma. Pero aún hay un problema.
el abuelo Max. Ben va con Max y le dice que no lo haga. Este se aferra a su abuelo y con la ayuda de todos logran hacer separar al abuelo de las manos, apagando la máquina y evitando una guerra. Después de absolutamente acabar todo esto, Ion regresa y le pide un tercer round a Ben. Así que tenemos la cuarta transformación. Señoras y señores, con ustedes, Bestia. Así empieza la lucha donde Ben gana usando a Wayne como un palo, un bate, literal, lanzando a Ion hacia las manos, provocando un apagón en la ciudad, y así Ben vence a Ion. Mientras tanto, en el concurso de talentos están esperando a Ben y a Gwen, y en ese momento llegan, pero Ben sigue siendo Bestia. Pero para suerte de nuestros protagonistas, justo el tiempo del reloj se ha acabado. Cubre a su primo con uno de los talones, haciendo el truco de que esa bestia se transformó en Ben. Es un truco fascinante, pero lamentablemente no ganan. Y solo obtienen el segundo lugar. Pero eso sí, su abuelo les dará un buen premio, no solo por el concurso, sino por haber salvado el mundo. El abuelo dice que habrá que guardar el Omnitrix por un rato. La cámara enfoca al cielo y vemos como una nave llega a la Tierra. Y ese es el fin de la película. Carrera contra el tiempo. Han pasado ya casi 20 años desde el estreno de Ben 10, Carrera contra el Tiempo. Aunque hoy en día obviamente es fácil notar todas las limitaciones, también es justo reconocer lo que intentó hacer esta película. Estamos hablando del primer live action de Ben 10. Una película que tenía la enorme responsabilidad de llevar a la pantalla grande una de las franquicias más populares de Cartoon Network al mundo real. Algo que allá en el lejano 2007 pues no era tan común como lo es ahora. Lo primero que salta a la vista en la película obviamente es la falta de presupuesto. Se nota que los recursos eran limitados y eso afecta directamente a los efectos especiales, el CGI. Muchos fans seguramente esperaban ver una gran cantidad de alienígenas, y no los culpo, yo también esperaba eso, pero la película optó por centrarse pues en 4, creo que sí, 4 fueron. Aún así, hay que reconocer que algunos diseños envejecieron mejor de lo que podría pensarse. Para mí, mi favorito y el que más me encanta sigue siendo Fuego, el alienígena que mejor luce en pantalla. Por otro lado, pues Materia Gris, digamos que sorprende por el trabajo realizado en su apariencia. Se parece bastante a su contraparte animada. No me desagrada a excepción de su escena de transformación. Y aunque Diamante y Bestia obviamente muestran muchas limitaciones técnicas de la época, siguen siendo representaciones bastante respetables por una producción televisiva. Bueno, tal vez un poquito menos Diamante y el rugido de Bestia no me convencieron, pero ajá. La historia tampoco está tan mal. No busca reinventar del todo la franquicia ni contar algo bastante complejo, sino presentarnos una historia que encaje con la esencia de la serie original. El conflicto entre Ben e Ion funciona porque pone a prueba uno de los defectos más importantes del personaje, su exceso de confianza. Además, la relación entre Ben, Gwen y el abuelo Max sigue siendo el corazón de la película, algo que ayuda a mantener el interés incluso cuando la acción o los efectos especiales muestran sus limitaciones. También ayuda bastante que en el doblaje latinoamericano las voces de Ben, Gwen y el abuelo Max prácticamente sean las mismas, entonces eso ayuda bastante. Las actuaciones también merecen un reconocimiento. Graham Phillips logra capturar bastante bien la personalidad de Ben, un niño impulsivo, orgulloso y convencido de que puede resolver todo por sí mismo. Aunque el actor no se parezca tanto a Ben, ya que Ben tiene el cabello como que liso y Graham Phillips lo tiene rizado, digamos que en apariencia no es tan parecido, pero para mí Graham Phillips sí logró capturar lo que es la esencia del personaje. Gwen, digamos que sí, está bien representada como la voz de la razón del grupo, y el abuelo Max transmite esa sensación de experiencia y protección que siempre ha caracterizado al personaje. Aunque si lo afeitaban, por ahí también se pareció un poquito más, pero la vida no es perfecta. Como digo, puede que físicamente no sean idénticos a sus versiones animadas, pero con el doblaje, con sus actuaciones, consiguen que los personajes se sientan bastante familiares. Damos otro punto bastante interesante, el cual es Ion. En su momento, este fue un villano completamente nuevo para la franquicia, y aunque posteriormente las series modificaron parte de su historia, terminó convirtiéndose en un personaje importante dentro del lore de Ben 10. Viendo la película hoy en día, resulta muy curioso observar cómo una producción con tantas limitaciones terminó introduciendo elementos que seguirían teniendo relevancia años después. Ya hablaremos de esos detalles cuando lleguemos a hablar de las series del 10. Comparamos esta película, Carrera contra el Tiempo, contra otros live actions de series animadas que llegaron mucho después, como que Imposible del 2019. Sí, la voy a comparar con esa película porque ya hablamos de esa película.
tuvo un gran recibimiento, muchas gracias por eso, y pues, es prácticamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Es curioso ver cómo una película con menos presupuesto y realizada más de una década antes, terminar entendiendo mucho mejor a sus personajes. Mientras que live action de Kim Possible buscaba modificar elementos fundamentales esenciales de su protagonista, pues todo esto para construir un conflicto artificial dentro de la trama. Carrera contra el tiempo hace absolutamente todo lo contrario. Mantiene la esencia de Ben Tennyson prácticamente intacta. Sigue siendo impulsivo, sigue siendo arrogante, sigue siendo terco y convencido de que puede resolver todo solo, exactamente los defectos que ya tenía en la serie animada. También existe una diferencia importante en el tratamiento de los personajes secundarios. Mientras que en Kim Possible, Rom pierde gran parte de la importancia que tenía en la serie y termina pues reducido a un simple acompañante, aquí, aunque Gwen y el abuelo Max no reciban un desarrollo extraordinario, siguen cumpliendo el papel que tenían en la animación y participan activamente en la historia. Nunca se sienten desplazados ni irrelevantes. O al menos para mí no se sintieron así. Literalmente a Ron lo echaron para un lado y lo hicieron más tonto de lo que ayer era en la serie animada. Aquí no, se respetó bastante el tiempo en pantalla y el desarrollo de los personajes, con un limitado tiempo, pero tuvieron chance de desarrollo y ayudaron más que Ron. Ninguna de las dos películas tiene efectos especiales impresionantes, pero mientras que Kim Possible intenta compensar sus limitaciones alterando aspectos importantes de su material original, Ben 10 Carrera contra el Tiempo opta por algo mucho más sencillo: contar una aventura que perfectamente podría sentirse como un episodio largo de la serie, que obviamente esto quizás no sea la propuesta más ambiciosa, pero precisamente por eso logra conservar mejor la calidad y la identidad de la franquicia. Ahora, ¿esta película ha envejecido bien? ¿Ha envejecido perfectamente? No les voy a mentir. Hay escenas, hay efectos y hay decisiones que hoy claramente se sienten como un producto de su época. Si hubiera contado con un presupuesto mayor, probablemente había una pequeña posibilidad y estaríamos hablando de una adaptación muchísimo más recordada. Sin embargo, yo, hablando desde la perspectiva de un fan de Ben 10, no merece ser vista como una mala película. Al contrario, fue un paso bastante grande y bastante digno para llevar a Ben 10 al mundo de live action, a la pantalla grande. En definitiva, esta película no es una obra de arte, ni tampoco pretende serlo, y eso es bueno. Es una adaptación que simplemente entiende a sus personajes, respeta la esencia de la serie y ofrece una aventura entretenida para sus fans. Puede, como digo y como vengo diciendo, que no sea perfecta, pero cuando se analiza junto a otras adaptaciones similares, demuestra que la fidelidad al material original vale muchísimo más que meter cosas que nadie pidió, meter tramas que nadie pidió, meter cambios que nadie pidió. Para ser el primer live action de Ben 10, para mí hizo muchas cosas bien y dejó una base bastante sólida para las películas que vinieron después. Como dicen muchos fans de la franquicia, y me incluyo entre ellos, es cine. Ben 10 no solo tuvo 2 películas live action, tuvo bastantes. Bueno, no tantas, pero digamos que tiene ahí su saguita. De hecho, acá arriba te dejo mi ranking de la peor a la mejor película de Ben 10. En esta ya serían 2 películas que resumimos y opinamos en el canal. La primera fue El secreto de Omnitrix, video el cual obviamente también ya puedes encontrar en el canal. Y con esta ya serían 2, Carrera contra el Tiempo. Y tiempo después, quién sabe, como dije, también podemos llegar a revisar las series. Sí, algo tengo planeado también para revisar las series, pero les gusta cuando salgan esos videos. Me estoy esforzando demasiado. En fin, gente, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo. El hecho que hayas llegado hasta aquí, para mí es ganancia. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.